Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Oscar Valar, reciente segundo año. Vamos a ver el último caso del módulo urogenital. Es un paciente femenino de 1 año de edad. Se le realiza, bueno, voy a pasar todo el método de estudio y nos vamos a regresar al principio para ir describiendo paso por paso. Y bueno, como podemos ver, se trata de un cistograma miccional. Nos vamos a la primera imagen de este estudio y, como sabemos, es un estudio que consta de varias fases y que se valora en tiempo real. Vamos a ir escribiendo los detalles y las anormalidades paso por paso. Esta es la radiografía convencional, en donde pues prácticamente no hay ninguna alteración. Únicamente se observa material de residuo en colon y pues nada más. Recordemos que este estudio no requiere preparación. Y aquí estamos en la fase de llenado. Previamente se le colocó la sonda transuretral y se le administra el medio de contraste de acuerdo a los volúmenes para la edad del paciente. Y vemos cómo aquí en la fase de llenado, a simple vista, nos llama la atención cómo hay un ascenso o un paso del medio de contraste desde la vejiga hacia ambos ureteros. Aquí vemos cómo se observa paso del medio de contraste ascendiendo por ambos ureteros de predominio del lado izquierdo. Y continuando con el fascinado, vemos cómo se opacifica aún más el uretero del lado derecho y vemos cómo en ambos, en el uretero del lado izquierdo, si bien llega hasta la pelvis de este lado, perdón, del lado derecho, no vemos que haya una dilatación como tal, pero del lado izquierdo vemos que el uréter se encuentra dilatado y como la pelvis también se observa dilatada, si bien ya se ha perdido la morfología de los fornix, aún se observan las impresiones papilares, y esto es importante para definir el grado de reflujo vesicolateral. Aquí en la proyección oblicua izquierda, vemos cómo efectivamente el medio de contraste asciende por ambos ureteros hasta las pelvis de ambos riñones, y seguimos viendo la morfología de estos ureteros, bien que ya habíamos mencionado que la del lado izquierdo se ve dilatada. Aquí vemos que la del lado derecho no se encuentra tan dilatada como la del lado izquierdo. Proyección de oblicua derecha. Seguimos, bueno, ya aquí estamos viendo la fase miccional y vemos cómo durante la fase miccional se opacifican aún más estos ureteros, inclusive se observa que hay mayor dilatación de estos. No vemos alguna alteración a nivel de la uretra y vemos que el vaciamiento es prácticamente total, pero sí llama la atención que se observa aún más el ascenso del medio de contraste y con posterior mayor dilatación de ambos ureteros y de ambas pelvis. Aquí vemos bueno, vemos que sí hay orina residual y vemos como si efectivamente hay un reflujo vesicoureteral de ambos ureteros. Y vemos que también la pelvis renal de ambos riñones se encuentra dilatada, ya se ha perdido, como dijimos, la morfología de los fornix, pero sí se siguen observando las impresiones papilares. Esto nos da a entender que se trata de un reflujo vesicoureteral grado 4. Si las impresiones papilares ya no se observaran, hablaríamos de un reflujo grado 5, pero en este caso sí es un reflujo grado 4 bilateral. Aquí otra imagen posicional. Y vamos a tocar unos puntos importantes sobre este tema. Sabemos que el reflujo vesicolateral pues es como tal el paso de orina de la vejiga hacia uno o ambos ureteros, puede llegar hasta la pelvis o incluso causar dilatación tanto ureteral como de la pelvis renal y del sistema calicial. Y lo más frecuente es que sean mujeres y pues la fisiopatología es una falla en los mecanismos antirreflujos que ya, que ya hemos visto en las clases previas. La epidemiología pues es de 1 a 2% de todos los niños, 24 a 40% de los niños con pielonefritis. Sabemos que esta enfermedad se sospecha inicialmente por un cuadro frecuente de infecciones del tracto urinario, sobre todo en niños de, de 1 a 5 años de edad. Y la relación con mujeres de 1 a 6 aproximadamente, y que 10 a 15% van a presentar resolución espontánea. Aquí les dejo los grados, van del 1 al 5, el 1
no llega hasta el reflujo se limita al uréter, el 2 llega hasta la pelvis renal, el 3 ya hay cierto grado de dilatación del uréter y de la pelvis, pero sin preservando los fornix. En el 4 ya hay una alteración de los fornix, pero se siguen observando las impresiones papilares, a diferencia del quinto que ya hay una tortuosidad y una dilatación marcada con pérdida de la morfología habitual del sistema calicial. Como dijimos, el cuadro clínico son infecciones de tracto urinario recurrentes, oliguria, puede haber una tumoración abdominal palpable en los casos de hidronefrosis y dolor suprapúbico. El diagnóstico va desde el cuadro clínico y la exploración física hasta los estudios de imagen, que si bien el ultrasonido nos puede hacer sospechar de esta enfermedad, el estudio ideal es el cistograma miccional. Vemos aquí cómo el cistograma miccional nos puede confirmar el ascenso del medio de contraste y sobre todo arrojar u otorgar un grado de severidad. Y el ultrasonido también nos permite, sobre todo en la cuestión de la aplicación del Doppler, pues bueno, podemos ver como en estos ejemplos de escala de gris contra el convexo, cómo puede haber una dilatación o incluso algún grado de hidronefrosis. Y en el caso a nivel de la vejiga, podemos ver una dilatación del uréter en esta porción de la unión UV. Inclusive el flujo Doppler, la aplicación de Doppler nos puede eh, arrojar ciertos datos que nos confirmen o que nos hagan sospechar sobre esta enfermedad. Y pues el tratamiento, pues generalmente se les da antibioterapia para prevenir las infecciones recurrentes y en los casos muy graves se opta por un tratamiento quirúrgico. El diagnóstico diferencial, pues eh, sobre todo en cuestión de la hidronefrosis, puede ser con cualquier otra entidad que pueda causar hidronefrosis, como la unión, como la estenosis UP, perdón, o inclusive otras imágenes que nos puedan hacer sospechar, sobre todo en el estudio fluoroscópico, que hay un paso en medio de contraste, pues puede ser incluso el mismo colon o asa intestinal que ahí se pueda atravesar, que pueda eh, observarse como una línea radio opaca, que uno pudiera llegar a pensar que es medio de contraste, pero no es más que ya sea la pared del colon o alguna estructura ósea ahí de la pelvis, o bien incluso la displasia renal multiquística, si bien no es un diagnóstico diferencial como tal, pero sí en el estudio de ultrasonido, sobre todo en el contexto de una hidronefrosis, pudiera ser un diferencial. Esa es la bibliografía y pues sería todo el caso de hoy. Hasta luego.